importante para ya ir aterrizando el código de ética, ¿no? Pues, ¿cómo lo vamos a definir? Tenemos una definición grande que pretendemos abarque todo lo que hemos venido revisando durante este módulo. Y bueno, empezamos diciendo que este código de ética es un documento de la declaración de valores, principios y pautas de conducta que conforman la cultura organizacional de la empresa y las personas, para cuidar y mantener comportamientos profesionales saludables y humanos, promover un lugar adecuado para trabajar y una contribución a la comunidad, y establecer la conducta que se espera de dueños, consejeros, directivos o empleados en general. Entonces, así es como tenemos una gran definición del código de ética, pero pues sobre todo el hablar en sustantivo de lo que esto significa, ¿no? Pues este conjunto de declaraciones de valores y principios que puedan indicar las conductas que son correctas y deseables para buscar que nuestra cultura organizacional en la empresa sea de lo más ideal para, pues, como decíamos la vez pasada, pues que todo mundo se sienta en su zona óptima para el mejor rendimiento, la mejor productividad de la empresa. Estemos todos en el lugar más idóneo para producir los resultados que estamos proponiendo alcanzar. Entonces, el código de ética es precisamente, ya en una definición más cortita, que bueno, hace alusión ahí en la imagen que les estamos mostrando para quienes están viendo su dispositivo, quienes no, pues que después tengan la oportunidad de revisar estos materiales, que por cierto, ahí seguramente que de GDA nos harán favor de cargar los materiales de esta sesión ahí, para que los compañeros tengan acceso. Y bueno, pues que puedan revisar en su oportunidad las imágenes, que pues también pretendemos que sean ilustrativas de lo que estamos conversando, ¿no? Cuando tienes tiempos críticos, pues esto es el código de ética. Este es el conjunto de reglas que rigen el comportamiento de las personas, indispensable, especialmente en tiempos de crisis, que es aquello a lo que uno se compromete aún cuando las cosas no van bien, ¿no? O como estas frases que luego decimos, ¿no? A veces, cuando el barco está pareciendo que se hunde, algunos dicen, los primeros echan, saltan del barco, ¿no? Y muy pocos son los que se quedan a tapar los hoyos cuando el barco se está hundiendo. Entonces, no buscas ese tipo de comportamiento, sino al contrario, ¿no? Este comportamiento de personas que saquen a flote esta embarcación, hablando de esta analogía. El código de ética, entonces, igualmente, ¿no? Si ustedes se pueden analizar, por ejemplo, en el ámbito de la salud con los médicos, pues tienen el código de Hipócrates, ¿no? O el juramento, que también para ellos se maneja como un juramento. No sé si a la fecha todavía siga siendo vigente. En algunas universidades sí, cuando los médicos se gradúan, pues hacen este juramento de Hipócrates en el que están obligados a preservar la vida y la salud, incluso en horarios que no necesariamente son los laborales o los tradicionalmente laborales, y pues siempre vamos a ver, por ejemplo, personal médico que está en los hospitales hasta las horas de la noche. Cuando fue en la pandemia, cuando tuvimos las olas más fuertes de contagios de COVID, pues el personal médico era el primero que estaba pues desvelándose, teniendo contacto con personas contagiadas, y pues no renunciaron, ¿no? Imagínense que este personal en estas épocas en el que los países distintas naciones atravesaban por estas situaciones de salud, pues que no tuvieran la ética de ir a cubrir un servicio médico, una atención médica, pues no estaríamos aquí tal vez contándolo. Pero justamente este tipo de conductas, de principios, de valores que los profesionales tienen y que llevan a la práctica, pues hacen posible que en estos tiempos de crisis las cosas sigan funcionando. Y pasó en todas las empresas, hay que reconocer la mayor cantidad de las empresas, pues donde se implementaron medidas para salir a flote en estos tiempos de crisis. Definitivamente hubo un gran apoyo por parte de los colaboradores y también de los directivos. Se desarrollaron incluso fenómenos de empatía que no se habían visto en algunos casos. En otros, al contrario, muchas empresas quebraron porque pues no contaban con la empatía de los colaboradores,
pues no vieron más que la necesidad de cerrar la empresa. Y las otras empresas que sí tenían pues un trabajo hecho con los colaboradores, contaban con personal comprometido con la empresa, que quieren a la empresa, que desarrollan esa parte emotiva con la empresa, pues lograron sacar adelante a sus empresas gracias a este tipo de principios y valores compartidos. Y incluso actualizarlos, ¿no? Muchas empresas ahora en el país, incluso ha habido un movimiento hacia esta actualización de las reglas y principios, una adecuación a las necesidades actuales, ¿no? Cuando sí me tengo que conectar desde el celular, no desde el punto de vista de te voy a descontar si no te veo en el Zoom desde las 9 de la mañana. Hay unas empresas que sí me ha tocado escuchar así, ¿no? Que traen problemas muy serios en ese sentido de, pues nos obligan a encender la cámara, los colaboradores, a estar conectados aunque no tengan una reunión a través del Zoom, y luego cuando se va la luz y eso, les llegan descuentos incluso, pues, a este tipo de situaciones, pues bueno, tendrían que estar acordadas, ¿no? O contractualmente al menos establecidas. Si no lo están, y puede ser que a través del código de ética, entonces se puedan poner de acuerdo y decir hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde es tener la camiseta y hasta dónde es una explotación o un abuso o un exceso en cuanto a lo que me estás exigiendo o me estás pidiendo, ¿no? Y esta, además, armonización de los distintos compromisos, de los distintos jerarquización de valores que cada colaborador tiene. Ahora, ¿cómo se construye un código de ética? Y ya aquí vamos a ir integrando para todos, pues, cómo hemos ido involucrando los distintos temas para llegar precisamente a la estructuración de un código de ética. Desde el punto de vista práctico, ojo, no estamos solamente quedándonos con ese terreno de, pues este sujeto, predicado, verbo, objeto circunstancial, así es como se construye una declaración de principios. No nos vamos solamente a eso, sino desde el cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, si tú eres un consultor empresarial que vas a empezar a desarrollar este elemento para ti como consultor, quizás tú quieres tener tu código de ética para tu despacho o para ti como consultor en lo individual, o bien para empujar a la empresa a tener su código de ética, pues entonces habría que pasar por estos procesos como los que estamos aquí proponiendo. Desde luego, siempre hay que hacer también la aclaración. No es la receta que yo diría la única, la exclusiva, y yo voy a decir, son los pasos que nos han funcionado, que desde la experiencia práctica han, han dado resultado, y que es esta recopilación de tanto lo que hemos visto a nivel teórico en metodologías que se trabajan desde el punto del pensamiento de diseño hasta la parte de cómo en la práctica se pueden generar estos consensos, ¿no? Entonces, el primer paso sería el programar en la agenda, ¿no? Entonces, primero, pues considerar un tiempo oportuno, especialmente si el código es para más de 2 personas. Sí le tienen que dedicar en la empresa un espacio suficiente para que se pongan de acuerdo y digan, este día vamos a dedicarle 40 minutos a la elaboración del código de ética. A partir de esta semana o en este mes que está comenzando, en marzo, vamos a desarrollar el código de ética en la empresa, y para que estemos todos vamos a programar un calendario de que nos juntemos y podemos estar trabajando unos minutos muy productivos en la construcción del código de ética. Entonces, el primer paso es programar en la agenda el tiempo oportuno para desarrollar el código. El siguiente aspecto, el siguiente elemento sería identificar el patrón de conductas. Entonces, aquí tú puedes agarrar las post-its, ¿no? Y empezar a repartir y decirles a los que están involucrados o que van a participar en la elaboración del código de ética, el empezar a registrar las conductas habilitadoras. ¿A qué nos referimos con esto? Estas conductas habilitadoras son las que te permiten trabajar a gusto, son las que te empujan a actuar, a cumplir unas metas. Y tenemos también las conductas inhibidoras, estas que te estorban para el cumplimiento de tus metas, ¿no? Si el colaborador a lo mejor es el que se dedica a promocionar las ventas y tiene que hacer 10 llamadas telefónicas, ¿cuáles son esas conductas que habilitan que lo haga, ¿no? Pues a lo mejor
la situación de estar a tiempo, de tener la tecnología o los dispositivos suficientes para estar en contacto y empezar a hacer una promoción de ventas con los clientes. O a lo mejor no los tiene, ¿no? O no tiene los medios ni tampoco la actitud de empezar a revisar a qué nuevos clientes pudiera buscar o armar una lista de clientes. O pasa que a veces las retroalimentaciones de los dirigentes o de los directores de empresa o los directores de área o los líderes de proyecto no necesariamente estimulan al empleado. A veces son inhabilitadores, a veces hay empleados que son innovadores y que son proactivos, y entonces tenemos líderes empresariales que no les gusta eso, y no sé por qué, bueno, tengo una idea, pero se da que no hay esta retroalimentación del líder de la empresa o del líder del proyecto hacia el colaborador. Y entonces, cuando surge una propuesta innovadora, pues lo apachurra o le dice no. Y luego te enteras al poco tiempo que finalmente el líder del proyecto sí saca la idea que le habían dicho, pero la presenta como propia y no le reconoce al colaborador su autoría. Y en fin, tenemos estas conductas inhibidoras. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Este patrón de conductas lo que nos va a ayudar es a hacer este diagnóstico, que puede ser a través del FODA, como lo hemos traído ahí, donde puedas registrar en las conductas habilitadoras, pues aquellas fortalezas y oportunidades que tiene tu empresa o que tiene tu equipo de trabajo o que tienes tú como colaborador de manera individual. Y entonces, pues es como un ejercicio personal. Están reunidos en la sala de juntas o en una sala donde pueden estar todos escribiendo libremente sus conductas habilitadoras y también sus conductas inhibidoras, ¿no? Pues entonces, pues anotar ahí e invitar a los colaboradores a registrar en este patrón de conductas, pues estas conductas que evitan que la gente pueda avanzar, que limitan tu trabajo, ¿no? Pues que pueden ser amenazas. Si queremos seguir el FODA que vimos la sesión pasada, pues aquí podríamos poner las debilidades y amenazas, que son de alguna forma estas conductas que inhiben el buen funcionamiento de la empresa, que hacen que el ambiente sea desagradable, que no sea proclive a la productividad o a la colaboración, ¿no? Que fulano de tal se siente dueño de la información y no me compartió la lista de clientes a tiempo, o que el área de quejas no está leyendo, no está enterando de qué se está quejando el cliente y pues quiere ocultar esa información para que no le vayan a hacer ninguna retroalimentación, y entonces pues eso impide que haya una pues situación correcta, una transparencia que sería lo deseable. Entonces vamos a, una vez en este paso, pues a la hora de construir el código de ética, empezamos a revisar que todo el mundo pues reconozca lo que está bien, lo que está correcto, lo que está funcionando mal, ¿no? Es que es el punto de partida. El objetivo precisamente del código de ética, como hemos venido diciendo, pues es justamente, y no perdamos esa visión o ese propósito del código de ética, que es armonizar y es construir una cultura organizacional eh, ideal, donde todos estén en su zona óptima para la rentabilidad de la empresa. El siguiente aspecto o el siguiente paso sería el seleccionar y priorizar. Entonces, recuerden, tenemos valores, tenemos situaciones que consideramos de alto, como algo muy altamente apreciado. Entonces empezamos aquí a ver cuáles son aquellas, ¿no? Ya que tenemos de manera personal, pues poner en común aquello que consideramos que debemos, que es que en lo que coincidimos, en lo que no coincidimos, y sobre todo ver cómo podemos manejarlo, ¿no? Entonces, el seleccionar y priorizar es esta conversación sobre lo que genera cada tipo de conducta. ¿Cuáles son las consecuencias de que nos estemos llenando la empresa de conductas habilitadoras y cuáles son las de el no poder corregir las conductas inhibidoras, ¿no? Entonces, acordar cuáles deben continuar y cuáles debemos eliminar. Entonces, yo les digo, pues aquí en un ejercicio muy práctico, pues en la empresa pueden tener o apoyarse de post-its o incluso, pues tal vez no tienes post-its, tienes tan solo un pizarrón, pues cada quien pase y escriba en el pizarrón y ponga en común estas conductas, ¿no? Entonces, acordar cuál es, empezar a poner la tachita o la palomita de aquellas que nosotros consideramos que debemos eliminar y cuáles deben continuar. Y asegurarse que todos y cada uno participen.
es importante en estos procesos de construcción y de co-creación el no estar calificando el trabajo y la participación de las personas. Luego somos muy dados a poner etiqueta o estarse riendo de lo que opina el otro, al decir, ay, esta ya va a participar otra vez. Ay, otra vez ya está hablando, ¿no? A veces somos muy dados o tenemos gente con una tendencia a estar observando al otro porque pues no tiene la capacidad de la introversión y entonces están siempre pendiente de qué está haciendo mi compañero e incluso copiar o repetir lo que está diciendo el compañero en estos procesos de cooperación. Entonces, un facilitador o en el caso del consultor empresarial, pues tendría que facilitar este proceso de tal modo que promueva la participación y el respeto, que es una de las bases para la participación, pues que genere este trato de respeto, que esta sesión sea algo tranquilo y cómodo para que cada colaborador se sienta en la comodidad de participar y tener la apertura de compartir pues estas conductas tanto habilitadoras como inhibidoras. La siguiente parte, entonces, una vez que ya tenemos seleccionadas y priorizadas estas conductas, tanto las que habilitan a la empresa como las que inhabilitan a la empresa, pues entonces redactemos las reglas. ¿Qué debe incorporar la redacción de estas reglas? Primero que nada, la claridad. Pues tiene que escribirse en un lenguaje sencillo, que no sea un lenguaje rimbombante, porque luego hay términos que nadie entiende. Entonces, o como decía el buen contador Chavando, a veces se entienden solidaridad como otra cosa, como complicidad. Y entonces no, tengamos claridad en los términos que vamos a utilizar en las reglas, en esta redacción de reglas, pues que sean claras, que sean específicas, que no andemos con enunciados ambiguos donde qué quisieron decir, ¿no? Entonces no se acuerdan un periodo de un presidente que ahorita no sé, creo que Fox, ¿no? El que tenía su vocero y que decía lo que el presidente quiso decir. Bueno, aquí en estas reglas, en esta redacción, tendremos que ser específicos, claros y específicos de tal modo que no necesitemos un traductor o alguien, un portavoz que nos diga lo que quiere decir esto, ¿no? Sino que tenga una comprensión por sí misma. Sea específico, sea exactamente a qué nos estamos refiriendo con esta regla. Y el punto número 3 de la redacción de las reglas es qué hacer y qué no hacer en caso de, ¿no? Entonces, si se cumple, esto es lo que va a pasar. Si no se cumple, pues tendría que haber una sanción. Y dejarlo, pues desde luego, establecido en nuestro código de ética, en nuestros principios y reglas. Y que pues quienes están suscribiéndose o adscribiéndose a este código, pues tengan esta comprensión, esta claridad, esta especificidad y este conocimiento de las consecuencias que implica el cumplir el código o no cumplir. Y finalmente tener esta fase de cierre de seguimiento. Pues, en caso de quebranto, establecer qué mecanismos se deberían tomar. Ya sea pues que renuncies o que a lo mejor el código no está funcionando, nos pusimos una camisa de 11 varas y la verdad es que nadie lo puede cumplir, nadie puede llegar temprano, ¿no? Nadie quiere dar la información, entonces hay que buscar, a lo mejor necesitamos ajustar el código de ética con un principio, una declaración distinta porque esta no nos quedó clara. Pues eso también se vale, ¿no? Entonces el poder modificar y hacer los ajustes, como siempre el consultor vive en eso, ¿no? En un periodo de ajustes permanentes para llegar a la consecución de un fin. La revisión de la redacción final, pues que puedas tengan un borrador, ¿no? Pues no todo el código de ética se tiene que hacer en 5 minutos, que es el tiempo que nos está tomando el explicar el proceso de cómo construir un código de ética, qué pasos serían los recomendables para ya la práctica que el consultor empresarial pudiera tener en una situación de una empresa que quiera armar su código de ética, pues no es que vaya a salir de la noche a la mañana. Y ustedes saben, ya el manejo de grupos, en la facilitación de estas sesiones no es necesariamente que se den 5 minutos. Y ahorita pues estoy como en un monólogo, yo hablé y hablé y hablé y hablé, pero en una sesión como tal, con los colaboradores que preferentemente debiera ser presencial, este tipo de sesiones igualmente puede ser a distancia, pero la recomendación es que pueda ser, o al menos pueda ser híbrido, ¿no? Que pueda tener al menos una de contacto presencial, sobre todo si es una empresa que tiene una dinámica de trabajo con interacción física, pues lo más recomendable es que sí se tenga sesiones, ¿no? Y que no es de la noche a la mañana, más o menos unas 4 horas de dedicación es lo que lleva el tiempo para para construir un código de ética y que no tienen que ser continuas, que puede ser un mes
más o menos, y 1 hora cada semana durante el mes que nos sentemos a trabajar eso. Hay quienes dicen, no, pues yo creo que le voy a dedicar estos 3 días y el fin de semana largo para que nos dediquemos, los voy a invitar o sea, eso también puede ser, ¿no? Que si el CEO de la empresa es buena onda o la directora de la empresa es buena onda y quiere armar una dinámica diferente con sus empleados para que construyan este código, pues dicen, no, pues nos vamos a sentar a comer, nos vamos a dedicar 2 días a hacerlo, a hacer el código de ética y vamos a cerrar el establecimiento o la redacción de nuestro código de ética y lo vamos a firmar con una comida de cierre de la empresa, ¿no? O a lo mejor hay empresas que aprovechan sus aniversarios o sus campañas más importantes o incluso en Navidad o estas fiestas que luego son representativas, aprovechan esas oportunidades para sentar a sus colaboradores y darse el tiempo de poder trabajar en este tipo de acuerdos para el largo plazo. Entonces, es importante pues observar este tipo de procesos porque nos va a permitir el llegar a la construcción de documentos que sí nos puedan aportar esta claridad, ¿no? Aquí hemos visto algunos ejemplos, qué tipo de declaraciones o principios se pueden establecer. Bueno, entonces, en esta última parte que tiene que ver con el cierre de seguimiento y que van hacia esta parte de establecer qué pasa si no cumplimos, ¿no? Entonces, hay una de dos, ¿no? Pues invitar a que cumpla el colaborador o la colaboradora que no está cumpliendo. A veces es un tema, por ejemplo, de comunicación. A veces si los problemas de la empresa son de comunicación y esos son muy recurrentes en los que está esperando el director de área o el líder del proyecto está esperando un resultado de sus colaboradores que no comunicó adecuadamente y luego siempre parece que el colaborador tiene una bola de cristal que anda adivinando lo que le están pidiendo, la expectativa a cumplir y resulta que no hay un entendimiento, ¿no? Entonces, tal vez si anotamos eso como una conducta inhibidora, entonces el empleado dice, bueno, no sé si hacer esto o aquello, ¿qué quiso decir? ¿No? Entonces, a veces, entonces, una redacción de una declaración dice, pues comunicaré o expresaré de parte de todos, pues cuando no entendamos algo hay que preguntar. Entonces, establecerlo, esto dentro del código de ética es válido, ¿no? El que si hay problemas, si traemos problemas, obstáculos en términos de comunicación, debilidades en términos de comunicación interna. Luego, pues, me ha tocado a mí escuchar a líderes de empresas que dicen, pues, háblense entre áreas, ¿no? Comuníquense, ¿por qué pasó esto y no nos enteramos? ¿Por qué solamente la información se la quedó fulano de tal o el área de Juanito Pérez y nadie más se enteró y si se hubieran enterado hubiéramos evitado estas pérdidas? Son temas de comunicación que no deberían ocurrir, pero algo pasa. Entonces, el código de ética puede ayudarnos a normar a este tipo de situaciones que habiliten en vez de que inhiban los procesos. Entonces, son reglas que tienen que ir hacia ese enfoque, el estar habilitando los procesos, no al contrario. No, no, por eso espero que me dé yo a entender lo suficientemente, estar siendo lo suficientemente clara en este énfasis en el que cuando digo no estamos hablando de un código de ética que se impone, sino al contrario, un código de ética que se construye con la participación de todos. Es un código de ética que deriva de un proceso de apropiación de valores, de reconocimiento de carencias, de vicios en la empresa y del acuerdo y el compromiso respecto de conductas habilitadoras